Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a ir dando comienzo a este segundo encuentro, donde convocamos a muchos distritos de los departamentos de tecnología educativa de nuestro país, que nace esta propuesta desde Tacuarembó para expandirse al resto del territorio. Le vamos a dar la bienvenida a todos y especialmente a nuestra directora, Silvia Paredes, que va a dar comienzo a este encuentro. Buenos días para todas y todos. Desde el Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, le damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo que hemos dado en llamar Patrimonio, Arte y Narrativas Digitales. El propósito de esta instancia, dando continuidad al trabajo iniciado, es construir el concepto de narrativas digitales desde las artes. Nos acompañan aquí en la oficina las coordinadoras nacionales de tecnologías educativas aplicadas, Sandra Ojeda, y la coordinadora de programas y proyectos, Lourdes González, así como parte del equipo de maestros contenidistas, a quienes ya les damos entrada al encuentro. Esperamos sinceramente que sea una instancia de reflexión, de debate, de crecimiento, en la lógica de lo que es la formación entre todos y con todos. Éxitos en la jornada. Bueno, estamos recibiendo por el chat los saludos de los distintos departamentos de tecnología que están participando hoy de este encuentro, y ya vamos a dar paso al equipo de contenidistas que desde la reflexión y el intercambio potente y reuniones sucesivas han logrado construir este encuentro, ¿sí? Donde vamos a contar con la ponencia de varios de ellos que integran el equipo. Carolina Cresci, Verónica Gainza, Jimena de Freitas, Esteban Ramírez, Natalia Bouzas, Sebastián Martínez, y en los controles nos está acompañando Débora Ackerman en esa parte también. Los dejo con el equipo de contenidistas para dar comienzo a los contenidos que tienen preparados y el recorrido didáctico que han elaborado. Bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muy buenos días. Hoy vamos a continuar el camino iniciado en el encuentro anterior, donde habíamos estado trabajando en relación al concepto de patrimonio, donde estuvimos reflexionando juntos acerca de los sentidos que giran en relación a este concepto y en particular a la fiesta de la Patria Gaucha, que fue lo solicitado por los compañeros de Tacuarembó. En este encuentro vamos a puntualizar en el concepto de narrativas digitales, que es otro de los temas solicitados, y haremos foco en la educación artística, partiendo de estímulos que se vinculan al tópico de la Patria Gaucha, pero pensando en las relaciones existentes entre narrativas y arte. Posteriormente, en el tercer encuentro, estaremos dando cierre a este ciclo, generando una síntesis de todo lo abordado en estos tres, desde el entramado de las ciencias sociales, el arte y la lengua. Vamos a ver un poquito el recorrido del día de hoy. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Natalia. Yo voy a comenzar este segundo encuentro con una actividad un poco diferente a la que ya estamos como acostumbrados, porque la idea es trabajar un poquito desde la experiencia, desde lo vivencial, desde los sentidos. Entonces, les voy a pedir que apaguen sus cámaras, pero, o sea, la idea es que estén acá
conmigo y estemos todas juntas, todos juntos, pero sin tener esta cosa de estar mirando la pantalla por unos minutos, ¿sí? Nos vamos, capaz que apagamos la cámara, escuchen mi voz, ¿sí? Eso sí es importante, y va a haber un sonido, una música, entonces también es importante que, por ejemplo, haya un buen parlante para escucharla, estaría bueno. Y si hay sala de videoconferencia, bueno, mejor, porque ahí se escucha bárbaro. Y bueno, y si en casa tienen, si alguien está en su casa o y tienen algún parlante para conectar, también sería buenísimo. Entonces, nos vamos a sentar allí donde estamos, en ese lugar, o pararse, también puede ser si tenemos ganas de pararnos, ya que no tenemos que estar frente a la computadora, podemos buscar otro frente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un poco como tomar conciencia ahí de cómo estoy el día de hoy, ¿sí? Cómo está mi respiración, cómo está mi cuerpo, hacer como un paneo de este ajuste corporal a la temperatura del día de hoy, que se vino el frío, es bien diferente. Entonces, bueno, tenemos más ropa puesta. Entonces, bueno, cómo está ahí mi piel en contacto con la ropa. Hago como un escaneo sensoperceptivo de mi cuerpo en este momento. Vamos a tratar de prestarle atención a mi columna vertebral, ¿sí? Cómo está mi espalda, ¿sí? Si está derecha, tratar de estar lo más en eje posible, imaginarnos capaz que tenemos un hilo que sale de la tapa de la cabeza y nos lleva hacia el cielo, como para que las cervicales ahí se extiendan, cervicales, dorsales. Podemos llevar la mano a las lumbares, un poquito, y las manos a las lumbares y dar un poco de calor ahí en esa zona. ¿Sí? Frotamos ahí un poquito las lumbares. Si tenemos las manos frías, también podemos hacer una frotación de las manos y luego llevar allí a las lumbares y frotar, hacer como un pequeño automasaje en esa zona. Inhalo, exhalo. Vamos a hacer un escaneo también de cómo están mis piernas, cómo están mis rodillas, mis pies, si están bien apoyados, que si estoy sentada, que esté la planta de los pies bien apoyada en el piso, descargando allí el peso de mis pies. Podemos mover los deditos adentro del zapato. Si el zapato me aprieta quizás y tengo medias abrigaditas, me puedo sacar los zapatos para poder estirar ahí un poquito las falanges, los deditos de los pies. Y otra vez tomo contacto con mi respiración, inhalo. Y puedo exhalar colocando los labios juntos. Y vuelvo a inhalar profundo. Y exhalo. Y vamos a llevar la atención a los hombros, que esa parte siempre está como muy contracturada, sobre todo en los maestros. Entonces vamos a hacer una rotación hacia atrás con los hombros. Vamos hacia atrás. Y vamos hacia adelante. Y volvemos a frotar las manos para dar calor. Nos sacamos los lentes y vamos a colocar las manos sobre nuestros ojos, llevando allí toda esa energía que se generó en la fricción. Inhalo, exhalo. Y vamos a escuchar un sonido que quizás les resulte conocido,
quizás les lleve algún paisaje, algún espacio. Quizás les recuerde, les traiga recuerdos, les evoque recuerdos. Y seguimos concentradas en la respiración. Inhalo, exhalo. Cuando inhalamos, vamos a sentir que el aire que ingresa, que está frío, entra en nuestro cuerpo y cómo cambia la temperatura cuando exhalo ese aire. Inhalo, exhalo. A ver si podemos escuchar el sonido. ¿Se escucha el sonido? Yo acá no lo escucho el sonido. No sé si ustedes lo están escuchando. No, Nati, no lo estamos escuchando. Ah, bueno, no sé. ¿Quién está con el tema del sonido? Jimé, a ver. Capaz que cuando presentaste, Jime, viste que para que Zoom tome en cuenta el audio, tenés que cuando le das presentar, creo que te da la opción de presentar con audio o algo así. Vamos a prestar atención también a que esa respiración, el aire que ingresa, también tiene un aroma. ¿Cómo es el aroma de ese aire que ingresa a mi cuerpo? Y podemos estirar los brazos hacia arriba, estirar, tomarnos de las manos, ir hacia un lado, estirando toda la zona intercostal, ir hacia otro. ¿Ahora se escucha? Ahora sí se escucha. Y hacemos rotación con las muñecas. Rotamos ahí los hombros y vamos dejando como libre todo lo que sería la parte de la cintura escapular, la parte posterior del cuerpo. Ya podemos hacer como círculos, articulando y desarticulando con todo lo que sería la parte del tronco, en toda la cintura escapular. Y ahora sí, ahora que estamos escuchando la música, nos imaginamos que estamos dentro de ese paisaje sonoro. El paisaje sonoro que estamos escuchando. Quizás me puedo imaginar que estoy dando un paseo por ese lugar, o sentada en el pasto contemplando la naturaleza. Quizás me vengan recuerdos de mi niñez. Está bien. Sigo observando mi respiración, al mismo tiempo que estoy conectando con este sonido.
Bien, vamos volviendo a la pantalla. Vamos volviendo a conectar. Y ahora sí dejamos de escuchar el paisaje sonoro. Ahí está. Bien. ¿Estamos bien? ¿Más relajadas? Bueno, la idea es que tomen algo para anotar, lápiz y papel, ¿sí? Y escriban alguna palabra que les haya surgido de esta sensibilización que hicimos en esta primera hora de la mañana, ¿sí? Alguna palabra que tenga relación con este paisaje sonoro que escuchamos. Pueden ser varias palabras. Puede ser una expresión, puede ser también un recuerdo, ¿sí? Escriban algo que tenga relación con esta primera sensibilización que hicimos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a observar una imagen. Bien, entonces lo que les voy a pedir en esta... Bueno, les voy a pedir que se animen a alguna, bueno, a dessilenciarse y a simplemente describir qué ve en esta imagen. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué ven en esta imagen? Natalia, a mí me inspira paz. Bien, ahí ya pusiste lo que te inspira. Yo lo que estoy pidiendo es que me digan qué es lo que ven en esta imagen. Se ve un paisaje en simetría, con el reflejo del agua, por ahí. Bien, gracias. ¿Quién habló? Te leo el chat, Jimena. Silvia Hernández habló Natalia. del CT de La Valleja. Sí, Silvia Ah, Hernández. Mucho gusto, Silvia. Bien, muy Igualmente. bien. Este se ve un paisaje, dice que ven un espejo de agua, un espejo de agua. María Gancio. A Sí. otras, a Montevideo Centro le inspira tranquilidad. Montevideo Centro también ve un paisaje en otoño. Mm, bien. Estoy leyendo los aportes desde el chat. Ahí va. Buenísimo. Está habilitado el chat para que todos puedan dar Sí, 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 sí. sus comentarios, ¿sí? Compartir sus comentarios. Bien. Está bueno esto de que ya salen como no solo lo que veo, sino lo que me remite, ¿sí? O sea, lo que me connota de alguna manera este paisaje, ¿sí?
Ahora lo que les voy a pedir, no sé si alguien más quiere decir algo. Y acá tenemos otro aporte, Sí, naturaleza y armonía. Dos naturaleza. palabras fundamentales. Bien. Ay, yo creo, Nati, yo creo que hay algunos compañeros por allí que esta imagen les tiene que resultar muy familiar, Y yo creo ¿no? que sí. Ahí pusieron de Rocha un lugar donde quisiera estar. Bueno, acá hay otra compañera de Artigas que dice que se parece a nuestro paseo. Se ve que realizaron un paseo y dice se parece a nuestro paseo 7 de septiembre. A ver, la compañera de Artigas, del Centro de Tecnología de Artigas, ¿será que estuvo por allí? A ver, paisaje con calma, día Buenos libre. días. No, desde Artigas tenemos un lugar que es un parque que se llama Paseo 7 de septiembre. Y bueno, esa imagen es muy similar al Paseo 7 de septiembre. Ese es el aporte de la compañera. Gracias, Ah, Analía. ok. Y acá María Gancio dice que es la Laguna de las Lavanderas. Bien, bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, reconocieron el paisaje. Y Montevideo Centro, Natalia destaca la simetría en el paisaje. La simetría en el paisaje, bien, correcto. Sí, es la Laguna de las Lavanderas. Esta imagen es una foto que extrajimos simplemente de las que estaban, digamos, con Creative Commons, que encontramos porque no encontramos muchas imágenes de este lugar tan bello, espectacular que queríamos resaltar el día de hoy. Y bueno, entonces nada, las personas, las maestras de Tacuarembó seguramente lo conocen. A mí me gustaría algún día poder estar ahí, visitarlo. Pero bueno, ustedes saben que es un lugar que en el año 1910 fue inaugurado dentro del Parque del 25 de agosto con el nombre de la Laguna de las Lavanderas en homenaje a aquellas épocas en que llegaban las lavanderas a las orillas transportando atados de ropa lo usaban, o sea, de lavadero público, digamos. Y bueno, desde el año 1987 es el marco escenográfico de la reconocida Fiesta de la Patria Gaucha. Eh, bueno, una celebración, como todos saben, donde se trabaja todo el tema de los valores, de las culturas, de la cultura tradicional del gaucho. Y bueno, y seguramente este lugar, en el marco de la fiesta de la patria gaucha, se transforme muchísimo y no tenga esta imagen de paz que nos transmite ahora, ¿no? Porque se debe llenar, me imagino, de escenarios, personas, en fin, este, de todo, Nos ferias. están ofreciendo, Natalia, la Sí. invitación a visitarlo. Ay, sí, es que no pasa del año que viene que voy a ir a Tacuarembó que todavía no conozco. Bueno, entonces, la idea ahora es eh, como adentrarnos en esta imagen e imaginarnos personajes en este lugar, ¿sí? No, pueden ser personajes de la actualidad o pueden ser personajes de otras épocas. Este, pueden ser quizás eh, personajes animados, pueden ser fantasiosos, pueden ser duendes, hadas, lo que cada una quiera, o este, pueden ser ustedes mismas que estén allí. eh, Puede ser algún momento en que estuvieron en ese lugar, ¿sí? Entonces se imaginan ustedes mismas allí. Entonces les vamos a dar otra vez unos minutitos, vamos a poner otra música para que escriban un breve relato de algo en relación a esos personajes que se imaginan en ese lugar de la Laguna de las Lavanderas, ¿sí? Un pequeño relato.
Bueno, muy bien, vamos volviendo. Entonces ahora, no importa lo que tengan escrito, así sea un comienzo, la idea es que puedan subir a este Padlet, que les dejamos por acá el, ahí no me sale. Código QR. El código código QR. QR para que lo puedan subir. La idea es escribir en el Padlet ese pequeño de relato, pero capaz que mientras las personas van subiendo, para que quede allí en el muro, podemos liberar algún micrófono y si alguien se anima a compartir lo que escribió. Vamos, anímense. El paisaje era inspirador, Nati. Veo a mucha gente escribiendo. La música era hermosa. Sí. Totalmente. Ahí aparece el Padlet. Si alguien nos presta su voz y se anima a leer lo que escribió. Sé que es una modalidad bastante diferente esta porque, claro, estamos acostumbradas a que las videoconferencias son mudas. Pero queríamos Hola. ¡Ay, viene Canelones! A Acopla. ver, Canelones. Mi que relato quiere- dice así. ¿Se escucha? Adelante. Sí, se escucha así. Ah. Sí. Ah, claro. No sé si se escucha. Yo ya Canelones, tengo el audio se escucha, abierto. se escucha perfecto, ¿Me pueden decir Canelones si se escucha? Costa. Porque yo no Sí, escucho. sí, Sí, se se escucha, escucha. Canelones. Sí. Adelante, Sí, porque no compañera de escucho. Canelones Bien, Costa. ¿empiezo? Sí. Mi relato dice así. Un pájaro sobrevuela la laguna, sintiendo la resistencia del viento en sus alas y disfrutando el paisaje. Se adentra en el bosque, evita los árboles y llega a su nido. Ahí se encuentra con su familia, se unen en un abrazo y sienten el calorcito del amor. Les cuenta todo lo que vio, el paisaje otoñal, los aromas a hojas muertas, la brisa en su pico, los cantos de las demás aves y el sabor del agua de la laguna. Hasta ahí. Llegué. Espectacular. Felicitaciones. Conozco esa voz y ese rostro. Ahí estamos, lo de la barra de la costa. La barra de la costa. Divino, divino ese relato. Bueno, a ver, de algún otro punto del país, de algún otro departamento, a ver quién se anima a compartir. Los maestros somos grandes escritores, ¿eh? Es impresionante.
Ahí están Acá están apareciendo en el apareciendo los panel. relatos. Ujú. Hola, Sí, de acá Alejandra. del Centro de Tecnología de Tacuarembó. adelante Alejandra, bienvenida. Te escuchamos. Gracias. De mañana tempranito se acercan las lavanderas con sus atados de ropa en la cabeza. Van a orillas de la laguna. Al llegar a ella, el murmullo del agua y el canto de los pájaros acompañan el inicio de una nueva jornada para las esclavas del coronel Suárez. Allí ellas comparten sus historias. Es su refugio, un lugar donde comparten sus penas y alegrías. Y continuará. Muy bueno. Impecable. Divino. Excelente, Qué excelente. bueno. Ya me Gracias. imagino tantas cosas. Sí. Hay Eh, algunos hay- otros. el coronel Suárez es un personaje histórico de una residencia que está allí cerca de la laguna. Ahora se ven, estaba, sí, quedan algunos restos y bueno, existió realmente. Ah, mirá. Hay algunos otros en el Padlet que Sí. dicen, la música me llevó a recordar la época en casa de mis abuelos, recordar momentos, sabores que me remontan a mi infancia. Y después, desde Soriano, del Centro de Tecnología de Soriano, dicen, en la tranquila laguna de las lavanderas, donde el agua refleja el cielo como un espejo encantado, algo inusual comenzó a suceder al atardecer. Cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de los sauces, una música suave y lenta flotaba en el aire. Era una melodía dulce, como si alguien tocara una flauta de viento invisible. Los pájaros dejaban de cantar y hasta las ranas parecían guardar silencio para escucharla. Fue entonces cuando apareció Brito, un pequeño ser imaginario que vivía escondido entre los juncos. Tenía ojos de luz y una bufanda hecha de hojas secas. Brito no era como los demás seres del bosque. Él sentía la música como si fueran palabras que hablaban directamente a su corazón. Una maravilla. Maravilla. Maravilloso. Entonces, no leo bien desde acá si es Brito o Brilo. Brilo me parece que es. Ah, Brilo. Me Porque me parece que quedó medio sí. chiquita acá la letra, la veo medio chiquita y no me daba cuenta. Divino. Hay otro que dice, me vienen recuerdos de mi infancia, aprontando nuestro espacio para la patria gaucha. La música acompaña cada paso del armado, junto a mi familia y amigos de la parcería. Tengo 7 años. Paseo cerca de la laguna, camino entre los árboles y me pierdo jugando con otros niños. Lindos momentos, recuerdos que atesoro. Bueno, Excelente. de a poco van llegando, ¿no?, los diferentes relatos que fueron surgiendo de esta primera aproximación que hicimos desde justamente los lenguajes artísticos. Y una de las cosas que nosotros pensamos como equipo, ¿no?, cuando empezamos a pensar de qué manera organizar este encuentro para ustedes, ya que son una comunidad de profesionales que manejan el tema de las narrativas digitales, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué aporte podemos hacer justamente desde el equipo y desde el equipo de arte, fundamentalmente, porque queríamos que este encuentro se focalizara en la parte de la educación artística, podemos hacer, ¿no? Y en torno a eso, pensamos justamente en la capacidad del ser humano de contar historias. Y acá lo vemos reflejado, ¿no?, en este Padlet hermoso que nos están compartiendo, donde se va viendo esta capacidad innata que tiene el ser humano de contar historias y cómo estos sentidos que nosotros podemos ir construyendo a partir de los estímulos del mundo exterior, ¿no?, de ese contacto con los sonidos. El audio del inicio era un sonido de naturaleza. Bueno, tuvimos algunos temas ahí con el audio que no nos acompañó demasiado, pero bueno, la idea era estimular justamente que escucharan sonidos de la naturaleza, cómo se vinculaban esos sonidos con sus vivencias personales. Después lo anclamos a través de una imagen, que era esta imagen que ustedes reconocieron como la imagen de la Laguna de las Lavanderas. Eso empezó a disparar otras cuestiones, entonces la compañera desde su voz fue también acompañando la construcción de esos sentidos.
¿no? Y entonces empezamos a ver cómo todos tenemos esta capacidad de empezar a generar relatos, ¿no? A través de estos estímulos que nos vienen llegando. Y cómo justamente los lenguajes artísticos son los que de alguna manera potencian esa capacidad de imaginar, ¿no? O sea, aprovechados de buena manera y generando esta sensibilización, nosotros podemos despertar ciertos sentidos y ciertas capacidades para empezar a contar historias. El hombre cuenta historias desde sus inicios. Nosotros ahí, por ejemplo, seleccionamos una imagen de las cavernas, del arte rupestre, donde a través de estas imágenes justamente los seres de las cavernas nos contaban cómo era su vida, cómo vivían, en qué creían, ¿no? Y justamente a través de estos vestigios nosotros podemos conocer hoy en día cómo era su vida. O sea, podemos hacernos justamente, construirnos una narrativa de cómo era su vida. Entonces, en razón de esto, justamente una de las cosas que les queríamos traer era el concepto de polisemia, ¿no? Cómo los seres humanos podemos interpretar los objetos artísticos y las producciones artísticas que elaboramos a través de diferentes sentidos. Seguramente en esta sensibilización que hizo recién la compañera, con los primeros sonidos algunos imaginaron ciertas imágenes que se vinieron a sus cabezas. Algunos, por ejemplo, se fueron a su infancia, conectaron con ese lugar, ¿no? Otros se fueron hacia la fantasía, pensaron en un personaje imaginario, que trajeron ese entorno y cómo podía dialogar con estos estímulos que nosotros de alguna manera fuimos como habilitando a través de esa sensibilización. Y esa cuestión de la polisemia habla también de esta capacidad de generar y de construir sentidos que en el caso que nos convoca hoy son justamente a través de la narrativa y de los relatos, ¿no? Cuando hablamos de un relato, lo que hacemos es contar algo, es un hecho, ¿no? Ese hecho puede ser ficticio o puede ser real. Ahora en un ratito los compañeros van a estar profundizando un poco más en este concepto de lo que es la narrativa. Justamente lo que nosotros buscábamos cuando hablamos y tratamos de trazar un recorrido, pensamos en posibles autores como para poder decir desde, por ejemplo, las artes visuales y de los lenguajes artísticos, cómo se construyen historias. Entonces nos fuimos, por ejemplo, a Trickel, que es una autora, que dice que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con una única imagen, esa imagen lo que hace es sugerir una historia. Por ejemplo, en el caso acá tenemos el bisonte, ¿no? Bueno, podemos imaginar un montón de cuestiones que le pueden suceder a ese bisonte, o qué va a pasar, qué pudo pasar antes o qué podrá pasar después. Pero para que se genere ese hilo narrativo, es necesario que exista otra imagen que lo acompañe. Entonces, la secuenciación en la narrativa es muy importante. También es muy importante que haya un entorno, también es muy importante que haya un personaje al que le sucedan cosas, ¿no? Y para cerrar un poquito esta intervención con la que queríamos anclar algunos de los conceptos que queremos trabajar desde lo artístico, nosotros decíamos que para que haya una historia es importante que algo suceda, que haya un cambio del personaje de una situación inicial a una situación final. Por tanto, la narración está ligada a la noción de temporalidad, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando proponemos justamente una actividad que implique la construcción de una narrativa a nuestros estudiantes. Ello, sin lugar a dudas, se vio claramente en estas construcciones que ustedes hicieron y que nos estuvieron compartiendo. Le voy a dar paso a mi compañero que va a seguir indagando en algunos de los conceptos que nosotros desde el espacio creativo artístico queremos traer para trabajar hoy con todos ustedes. Bárbaro, Caro, muchas gracias. Gracias por recibirnos nuevamente. Estamos muy contentos, sobre todo los profes acá de educación artística, de poder abordar, darles una mirada acerca de cómo podemos colaborar para esto de la construcción de las narrativas. Recién Carolina hablaba un poco acerca de Carolina y la sensibilización que hizo Nati anteriormente, de cómo las imágenes nos cuentan historias. Y ahora la idea es un poco hacernos la pregunta de cómo abordar esas historias que nos cuentan las imágenes desde la educación artística. Para eso nosotros tomamos algunos autores que nos anclan un poco en dónde nosotros nos paramos cuando trabajamos la educación artística y cómo podemos colaborar con esto de generar narrativas a partir de las imágenes. Lo primero que me gustaría decir
es que hace ya casi 100 años el autor John Dewey, que es un pedagogo, un pensador que tomamos mucho de la educación artística, planteó como una nueva propuesta sobre cómo debe ser la educación, contraponiéndose un poco a la idea del academicismo que venía sobre fines del siglo XIX y planteándonos esto de la experiencia estética, una nueva mirada acerca de cómo abordar la educación. Los aportes que hace este autor básicamente se basan en decir que estas experiencias por las que atraviesa la persona que produce y la persona que observa, por ejemplo, esa experiencia es lo que hace que sea rica en el aprendizaje tanto del creador o del espectador, y es lo que va a aportar al aprendizaje significativo de esa persona, la experiencia por la que va a pasar. La experiencia estética tiene que ver con la capacidad del ser humano de conmoverse frente a las cosas. Puede ser una obra de arte, un paisaje, una melodía. La idea es desacralizar un poco el objeto artístico, sacarle ese mito y ese halo que habitualmente tiene y tratar de sentirse conectado y atravesado por el entorno, por las cosas que nos pasan cuando producimos y también cuando observamos lo que sucede en nuestro entorno. Es importante para esto cuando nosotros, por ejemplo, nos paramos en el aula frente a los estudiantes, que podamos hacerlos, como hicimos en el comienzo, atravesarlos por diferentes experiencias para que desde allí se produzca el aprendizaje, no solamente desde la observación, el análisis, sino también desde cómo nosotros podemos hacer una clase a partir de las experiencias y que eso sea lo que nos lleve a los aprendizajes. Dentro de esta experiencia estética destacamos como dos grandes ramas, sobre todo parados en la unidad curricular de artes visuales, ¿no? Que tienen que ver con la importancia de lo sensoperceptivo, que es como esta postulación que tenía Dewey a favor de la experiencia como un vehículo del abordaje de la educación artística, que está fuertemente ligada con la competencia sensoperceptiva que tenemos en la unidad curricular de artes visuales del programa, y que a su vez se conecta con la visión que tenía Eisner, que es otro pensador de la educación artística, que indica que la percepción y el pensamiento van juntos en el aprendizaje. Esto quiere decir que cuando yo percibo, a la vez y siempre a la vez, estoy utilizando la percepción y el pensamiento y que funcionan juntos en el proceso de aprendizaje del alumno. ¿Sí? Eso funciona en simultáneo y es lo que le da significación a los aprendizajes. Así Eisner va a defender este carácter experiencial en la enseñanza artística y va a concebir este proceso de aprendizaje como este desarrollo que necesita el alumno para hacerse de los aprendizajes significativos. Esteban, perdón, sí. para aportar un poquito a lo que vos estás diciendo, lo importante que era para nosotros también iniciar este encuentro con esta sensibilización. O sea, no fue un capricho, sino que justamente lo que queríamos era atravesar por la experiencia esta forma diferente de poder llegar también a un relato, ¿no? O sea que podríamos sí, haberle pedido directamente, bueno, ahora lo que vamos a hacer es escribir un relato, ¿no? claro. Sin haber hecho toda esa sensibilización. Y me parece que esto tiene que ver también con cómo trabajamos en el aula, ¿no? Porque Exacto. cuando nosotros trabajamos en el aula, en la educación artística, habitualmente hacemos que exista ese proceso también, muchas veces de sensibilización grupal para poder llegar a lo que queremos enseñar, ¿no? Así que sí, me parece que está bueno que cuando pensamos esta ponencia, si bien era arriesgado el hecho de poder hacer esta actividad primera, nos parecía que era lógico hacerlo cuando estamos trabajando desde la educación artística. Y es Sí, por y eso que... también, perdón, Esteban, Dale. una cosita que quería aportar también, este concepto de sensopercepción que hoy lo vemos en el espacio creativo artístico en todas las áreas, en todas las unidades curriculares, en realidad es de alguna manera profundizado por lo que tiene que ver con la expresión corporal y digamos, la que lo sistematizó de alguna manera, ¿no? A la expresión corporal como la danza propia de cada uno.
fue Patricia Stokoway, y bueno, después sistematizada por su hija, Deborah Kalmar, que ya la deben conocer, acá en el Río de la Plata. Ella es argentina, pero bueno, fue la primera fundadora de la primera escuela de expresión corporal, y que tiene que ver con esto, que este proceso que se dio felizmente, que fue de tomar de afuera, ¿no? Sensopercepción es sensación más percepción, ¿no? Está conformado por estos dos términos, que tiene que ver, la sensación es lo que me da los sentidos, lo que viene desde afuera, y la percepción es lo que yo evoco a partir de lo que me trae lo de afuera, los sentidos. Entonces, cuantas más actividades, cuanto más trabajemos con nuestros estudiantes, todo lo que tiene que ver con estimular los sentidos, todos los sentidos, más rico va a ser, se va a enriquecer ese vocabulario y esas evocaciones, esos recuerdos. Por lo tanto, al momento de crear historias, van a ser mucho más Potentes. ricas, mucho más Nati, esto que potentes. pasó hoy, Claro. lo que pasó hoy, ¿no? Lo Que que a pasó través de los hoy. estímulos de la imagen, de los sonidos, hubo gente que se fue a su infancia. Entonces ahí Exacto. está esto que vos decís de rememorar, de volver a traer las experiencias de cada uno, de cómo eso va de alguna manera construyendo el mundo, porque justamente lo que hace la educación artística es imaginar mundos posibles y darle sentido a través de los productos artísticos. Entonces me Exacto. parece que eso Y es sumamente como importante. justo una fiesta, ¿no? Como es la de la Patria Gaucha, tiene todos estos componentes, porque lo sensorial, o sea, desde los sonidos, desde lo visual, desde lo que puedo haber sentido, desde lo que mi Sí, desde olfato el me olfato, el permita gusto. haber percibido, o sea, tiene todos los componentes como para crear muy buenas narrativas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y el otro punto que queríamos abordar, sobre todo desde la unidad curricular de las artes visuales, tiene que ver con que cuando nosotros leemos las imágenes habitualmente, y esas imágenes son las que nos van a llevar de alguna manera a esto de la construcción de relatos a veces, está anclado también y tiene que ver con el abordaje que nosotros llamamos de la cultura visual, ¿no? ¿Qué es la cultura visual? Y bueno, básicamente nosotros sabemos que cuando observamos una imagen, no solamente ahí está funcionando lo perceptivo, sino que también está funcionando el entorno y la cultura en la cual nosotros estamos parados, y que esa cultura, ese entorno, está influenciando nuestra mirada y nuestro pensamiento acerca de la imagen que observamos. Por ejemplo, nosotros pusimos un ejemplo acá de una publicidad gráfica que hace algunos años hizo la empresa Bimbo, y ese cartel que está en la Rambla de Montevideo, que refiere a dos obras artísticas, la de Rothko y Malevich, y cómo nosotros, cuando observamos la publicidad gráfica y estamos insertos en esta cultura, nos recuerda esa publicidad a las imágenes de esas dos obras. O sea que hay una nueva mirada, por ejemplo, acerca del mundo de la publicidad sobre esa imagen y cómo nosotros podemos resignificar las obras de arte. Aunque en el caso de la cultura visual no solamente vamos a hablar de obras de arte, sino que hoy, como estamos rodeados de imágenes, nos interesa analizar todas las imágenes, las de la publicidad, las del internet, la del diseño, la de la comunicación, y bueno, un poco pensar en que la cultura en la cual esa imagen se creó y la cultura en la cual esa imagen es observada influyen en las posibles lecturas que nosotros podemos hacer cuando estamos observando una imagen. O sea que si nosotros nos ponemos a observar nuestro entorno, vamos a poder encontrar múltiples referencias que vienen o de otro momento o de otra cultura, y que nosotros las resignificamos, le damos nuevos sentidos y las volvemos a poner a jugar en esto de cómo observamos y cómo interpretamos esas imágenes para poder
construir relatos. Esto que decía Entonces, Natalia, ¿no? Esteban, esto que decía sí, Natalia, ¿no? De poder generar como un repertorio de imágenes que permitan justamente a los lectores, a quienes interpretan esas imágenes, poder establecer la mayor cantidad de referencias posibles. Este ejemplo que traíamos nosotros con el tema de la publicidad, seguramente un lector que no tiene idea de esas obras de arte no puede hacer esa conexión. Entonces, exactamente. la importancia que tiene la educación para poder generar esas referencias y cómo nosotros, que somos quienes estamos frente al aula, tenemos de alguna manera esa obligación, por llamarlo de alguna manera, de poder ampliar ese horizonte cultural y ese mapa de referencias para que nuestros estudiantes puedan finalmente interactuar de mejor manera en la cultura que les toca vivir, que es justamente el paradigma de la cultura visual, que de alguna manera también, de alguna manera no, lo toma el programa de primaria y se posiciona en ese lugar para desarrollar los contenidos propios del espacio creativo artístico. Claro, es como ampliar el bagaje cultural para poder dar nuevas interpretaciones a partir de estos estímulos, en este caso el estímulo visual. Sí, y Bueno, también pensaba sí, una cosita, esto de desmistificar que el artista es una especie de genio, porque no es así, ¿verdad? Muchas veces no tenemos las herramientas para la creación artística, ¿no? Entonces, obviamente, el niño que tenga muchos más, ya lo vimos en la lectoescritura también, cuantos más estímulos tiene, lo mismo sucede en lo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Cuanta más imágenes tiene, más posibilidades va a tener. Perdón que te corté. no, está perfecto, me parece que está bueno eso como para darle paso a los compañeros que van a continuar. Nosotros lo que queríamos era ver cómo a partir de estos estímulos sensoperceptivos podíamos empezar a generar estas historias que se van a convertir en narrativas y narrativas digitales. Y bueno, nada, agradecerles y darle paso a los compañeros que van a continuar con la presentación. Bueno, buenos días. Bueno, ahora les vamos a contar alguna de las preguntas que nos hicimos también en este proceso de preparar este encuentro. Y bueno, la primera fue, bueno, ¿cuál es la potencialidad que poseen los lenguajes artísticos para contar historias? Y en torno a esto también nos preguntamos cómo conectamos el concepto de narrativa que se origina en lo tecnológico con la didáctica de las artes. Y entonces fuimos más atrás y dijimos, ¿qué es una narrativa digital? Todos tenemos ideas de lo que es una narrativa digital, pero bueno, en este momento teníamos que ir a las teorías, ¿no? A los teóricos que nos informan y nos dan referencias acerca de las definiciones. Entonces encontramos en un artículo de Mesa y Alfaro una definición de storytelling o relato digital de la investigadora Evelyn Gaita Chicaiza, que dice que es una novedosa técnica narrativa que facilita la presentación de ideas, la comunicación o transmisión de conocimientos, mediante una forma peculiar de organizar y presentar la información de carácter multiformato, apoyado en el uso de soportes tecnológicos y digitales de diversa índole. Esta definición, y como somos del equipo de lengua, quisimos, bueno, de alguna manera entrar en la etimología, en la definición del concepto de narrativa, e irnos a la etimología, ¿no? Entonces, estuvimos investigando y vimos que la palabra narrativa tiene sus orígenes, como mucho vocabulario de nuestro español, en el latín, procede del adjetivo latino tardío narrativus, que significa apto para la narración. Y esto a su vez deriva del verbo latino narrare, que significa contar, relatar, explicar, dar cuenta de. Aún más atrás, y nos fuimos a un latín más antiguo, narrare proviene de narus, que quiere decir conocedor, versado, ¿no? Esta conexión sugiere que la narrativa no es una simple historia, sino que es un relato, es decir, un discurso oral o escrito que cuenta una serie de acontecimientos, ¿no?
En resumen, de esta etimología, nos revela su esencia, ¿no? Contar una historia mediante un discurso oral escrito, bueno, eso básicamente. Entonces, este concepto, cuando nosotros como maestros lo trabajamos desde, o apoyándonos de lo que es la teoría literaria, ¿no? Y de lo que es la narratología. En especial, Gerard Ginet, la próxima, por favor, la próxima diapo, propone esta distinción que me parece interesante compartirla con ustedes, esta distinción entre lo que es una historia, entre lo que es un relato y una narración. La historia es ese conjunto de acontecimientos que, tomando la experiencia anterior, fue lo que ustedes se imaginaron para poder elaborar ese relato. Porque el relato es ese discurso oral o escrito. Por eso es necesario ponerlo en palabras, ¿no? Y bueno, la escritura en ese sentido es una macrohabilidad que nos da esa herramienta, ¿no? Y la narración es el acto de contar. Nos pareció interesante marcar esta distinción, ya que muchas veces lo usamos como sinónimo, ¿no? También en esta búsqueda encontramos cómo los aportes de la semiología, y encontramos a Chapman en 1978, quien conceptualiza la narrativa como una estructura semiótica, ¿no? Una estructura básicamente de significados, de acuerdo al detalle que aparece en el siguiente gráfico. Por favor, la siguiente diapo. Esta diapo la sacamos del material de teoría literaria de Ivancos, de Pozuelo y Bancos, donde de alguna manera conceptualiza lo que es la narrativa y nos dice que tiene que ver con una historia, con esta sucesión de eventos que pueden ser imaginarios, pueden ser reales, situados en diferentes ambientes, ¿no? Y después el discurso, que posee una estructura básicamente narrativa. Entonces, para identificar un poco y para entender esto de la estructura narrativa, bueno, indicios prototípicos como verbos en pretérito, la presencia de un narrador, y una manifestación material que puede realizarse mediante lo verbal, lo cinematográfico, audiovisual y lo coreográfico, ¿no? Entonces, entendemos en el equipo que una de las ventajas de concebir la narrativa como una estructura semiótica tiene que ver con que la narrativa incluye estas diferentes sustancias o materiales. La palabra, la banda sonora, el video, la imagen. Todos estos formatos aportan y complementan para transmitir este relato. Desde esta óptica, lo literario no es un fenómeno que lo pueda cubrir, ¿no? Porque lo literario se enfoca en la palabra, sino que es un medio por el cual la narrativa se vehiculiza. Ahora le voy a dar paso a Sebastián, que es un compañero nuevo que tenemos en el equipo, que se va a focalizar en el concepto de digital. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí compartir unos breves apuntes acerca del concepto de narrativa digital. Y para esto, en este binomio narrativa digital, me gustaría centrarme, si me permiten, analizar un poco la noción de digital, porque eso puede arrojar luz sobre este concepto. Visto superficialmente, o naturalmente lo que podemos entender cualquier maestro de narrativa digital, quizá podemos entenderlo como contar algo usando tecnología o un medio más para contar. En realidad creemos, desde el equipo de lengua, según la investigación que hemos hecho, es que es una forma peculiar de organizar lo que se cuenta y de vivir, en el caso del emisor, o de hacer vivir, en el caso del receptor, lo que se cuenta, en términos de esto, de experiencia, de los roles que se ponen en juego. Por eso decía que les propongo analizar un poco la palabra digital, ya que desde su origen mismo, desde el origen etimológico, apoya esta premisa que acabo de señalar. Haciendo un recorrido por lo etimológico, digital viene del latín digitus, que es dedo, y como los dedos a lo largo de la historia han ayudado a contar, dígito pasó a significar número. Entonces todo lo digital tiene que ver con esta representación de cosas utilizando números. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva.
¿Y eso por qué es importante en la era actual, en el siglo XXI, en la era de las computadoras? Bueno, porque todo lo que vemos en una pantalla, ya sea texto, imagen, sonido, video, está todo codificado digitalmente. Lo que quiere decir que está traducido a números, para que una computadora así lo pueda procesar. Por eso entendemos que una narrativa digital es contar una historia con esta lógica, por lo que se cuenta en realidad se puede descomponer, se puede dividir, se puede combinar. Entonces, la narrativa digital no es un sustituto de la narrativa tradicional. En realidad implica una reorganización de ella, porque tiene una lógica propia. En realidad es una expansión de la tradicional noción de narrativa. Y sobre todo implica un cambio en los roles, tanto del emisor como del receptor. ¿Qué significa esto? El emisor en la narrativa digital puede decidir qué contar, cómo contarlo, es decir, cómo combinar esas opciones que tiene en términos digitales, digamos, que tiene a su disposición para proponer caminos, para proponer experiencias. Y en el caso del receptor también reconfigura su rol porque el lector no es un receptor pasivo, pero sí lector también, desde el concepto amplio de lector como constructor de significado. Él puede explorar, elegir caminos, puede actuar. Por lo tanto, y no quiero extenderme mucho en mi alocución, una vez más, hablar de narrativa digital, de esta lógica de lo digital, realza la idea de que es una forma particular de narrar y que por su naturaleza, como hemos visto ya desde lo etimológico, tiene un gran potencial desde lo didáctico y también desde lo pedagógico. Avancemos por favor a la siguiente diapositiva. Moreira y Choé, que son autores de un paper que tomamos también como referencia, propone 4 tipos de narrativas digitales. Y en estos 4 tipos se juega un poco los niveles de complejidad, ¿no?, de estas formas de contar, en términos de cómo se organizan y cómo se ponen en juego los roles que hablaba hoy de emisor y de receptor. Rápidamente les voy a nombrar en orden creciente de complejidad, de la menos compleja a la más compleja, como una especie de titulares, para luego profundizar, y no mucho, pero profundizar un poco sobre cada una de ellas. Por un lado, la menos compleja de todos es la narrativa multimedia, que, para decir un encabezado de ella, remitiría a integrar lenguajes. Eso es lo que propone, la integración de lenguajes. La segunda, un poco más compleja, es la hipertextual, que diríamos que ya no solo integra lenguajes, sino que abre caminos, abre opciones. En tercer lugar estaría la hipermedial, que ya permite otro nivel de complejidad porque permite interactuar. Y la lista terminaría con la transmedia, que esta sí es la más compleja de todos, que un titular representativo de ella podría ser ampliar o expandir el mundo de la historia. Ahora vamos, si me acompañan, a la próxima diapositiva. Yendo una por una y muy brevemente, decía que la narrativa multimedia hace foco en integrar o combinar lenguajes. Esto de multi, ¿no?, indica que en este tipo de narrativa la lógica de esto que hablábamos, que es una forma de organizar y de vivir y de hacer vivir lo que se cuenta, hace foco en integrar lenguajes. Integrar lenguajes más allá de la palabra, ¿no?, texto escrito, imágenes, sonidos. Su complejidad es menor, ¿por qué? Porque la historia se presenta de una forma lineal, por lo que el destinatario no puede tomar decisiones sobre lo que está contado, pero sí tiene que prestar atención a varios lenguajes a la vez para poder comprender el mensaje, para poder comprender lo que pasa allí. Ejemplo, es el tipo de narrativa que vamos a presentarles luego en el recurso, es este tipo de narrativa multimedia. Un ejemplo es, por ejemplo, un video animado donde se escucha una voz que narra lo que cuenta, mientras a su vez aparecen dibujos, suena una música de fondo y aparecen subtítulos. Entonces todo eso es lo que el emisor puede proponer como experiencia y el receptor también puede integrar esos lenguajes para comprender. Si me permiten pasar a la siguiente diapositiva. La narrativa hipertextual es un poco más compleja, decíamos, porque rompe con esto de la estructura lineal, como
un prefijo lo indica, va más allá. Presenta la lógica de cambiar esto de las reglas del camino fijo y el receptor puede elegir el recorrido. Hay enlaces, hay hipervínculos que permiten navegar esta historia. Entonces tiene un rol más activo porque además de tener que prestar atención a varios lenguajes, como lo hacía el anterior, puede decidir a dónde ir. Típico caso prototípico, sería por ejemplo un cuento en Genially, ¿no? De estos de diapositivas en donde pulsando un botón puede avanzar o bien también puede retroceder. Pasamos, si me permiten, a la próxima diapositiva. En el tercer nivel de complejidad se encuentra la hipertextual, que tiene una lógica de romper linealidad, de ir más allá del uso tradicional de los lenguajes. El lector no solo sigue el camino para desplazarse en la historia, sino que además puede intervenir. Tiene un rol todavía más activo que el anterior. Puede interactuar, porque lo que hace cambia el destino, digamos, de la historia. Cambia la historia. Interviene. Perdón. Verónica, en la instancia anterior, les presentó un modelo que consideramos de narrativo hipertextual, que era el breakout de Tras las pistas de las tradiciones. Si recuerdan, que estaba en el repositorio Ceibal y fue presentado en la instancia anterior, y el niño en la clase tenía que actuar para que la historia pudiera avanzar. Tenía que resolver acertijos y así la historia iba avanzando, hasta llegar a uno final, a un desafío final. Pasamos a la próxima diapositiva. La transmedia, esta que es la más compleja de todas, esto de trans, ¿no? De fluye a través de los medios. Entonces la historia no habita solo en un lugar, está distribuida en varios formatos, pero lo interesante de esto es que cada formato suma al universo narrativo. Es decir, cada formato no da cuenta por sí mismo de la historia en su totalidad, pero sí aporta algo distintivo, una cuestión nueva a la historia. Entonces, lo interesante de esto es que la historia no es la historia repetida en varios formatos, sino que es una historia fragmentada en partes y cada formato contribuye a la historia total. Tenemos dos ejemplos, por ejemplo, el Misterio de Cabo Frío, que se puede vivir como una novela, se puede vivir como un cómic, se puede vivir como un juego, como una radionovela. Y otro ejemplo típico es el de 1930, la trilogía de Anna Solari, en que la historia está contada con diferentes formatos, con las mismas características del Misterio de Cabo Frío, y todo forma parte del mismo mundo. En el próximo encuentro vamos a seguir profundizando en esto de las narrativas digitales, en el concepto de narrativa digital, y bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, gracias Sebastián y Fiorella. Bueno, un poco resumiendo, en este encuentro quisimos comenzar proponiendo un recorrido que incitara el desarrollo de experiencias estéticas en cada uno de ustedes, ya que entendemos que la esencia de la educación artística implica el desarrollo de este tipo de experiencias. Los relatos que cada uno de ustedes fueron creando podrían seguirse desarrollando, estos eran un inicio, hasta convertirse en una narrativa digital. Como no nos iba a dar el tiempo en este encuentro de crear cada uno una narrativa digital, eso implicaría otros tiempos y otros espacios quizás, dijimos, bueno, vamos a presentar entonces una propuesta didáctica que ya la van a encontrar en el repositorio de Uruguay Educa, que incluye un recorrido similar al que hicimos hoy, adaptado a estudiantes del tramo 3, y que culmina con la elaboración de una narrativa digital por parte de los estudiantes. Si nosotros hacemos un clic allí, bien. Bueno, nosotros la llamamos una imagen, infinitas historias. Es una propuesta didáctica que la encuentran en Uruguay Educa,
allí tienen algunos aspectos que siempre ponemos en la ficha descriptiva, que nos permiten de alguna manera cuando entramos ya ir viendo si es algo de lo que estoy buscando o no. Entonces allí ponemos, por ejemplo, propuesta didáctica que busca la creación de narrativas digitales a partir de la integración de los lenguajes artísticos y multimediales. Y allí aparecen una serie de, una especie de información que la van a encontrar también adentro en cuanto a el tramo, la clase, las competencias y las unidades. Si yo sigo más abajo, voy a tener completa la propuesta didáctica y allí vamos a empezar a ver un poquito porque esto es algo que creamos a propósito. Dijimos, bueno, esto que vamos a hacer hoy con los docentes, perfectamente los docentes podrían trabajarlo en las aulas, con más tiempo, por supuesto, con otros tiempos, porque en realidad requiere de varias actividades, de varios pasos. Entonces, bueno, les vamos a mostrar cómo la fuimos pensando. Esta es una propuesta para trabajar con el tramo 3, ¿sí? Con tercer y cuarto año. Y allí fuimos involucrando para trabajar las competencias de comunicación y pensamiento creativo. Involucramos los espacios de el espacio técnico-tecnológico, el espacio creativo-artístico, desde las artes visuales y desde la literatura. Y entonces allí fuimos viendo cuáles eran las competencias específicas, ¿sí?, de cada una de las unidades curriculares, los contenidos con los que se iban a desarrollar esas actividades y los criterios de logro, igual que aparecen en todas las propuestas didácticas, ¿tá? Debajo, como siempre, sugerimos algunas metas de aprendizaje en relación a los criterios de logro planteados, ¿sí?, que como siempre decimos, estas metas de aprendizaje son sugerencias, se deben situar a la realidad de cada grupo, de cada docente. Nosotros solamente allí ponemos algunas sugerencias. Bueno, entonces en esta propuesta didáctica, lo primero que hacemos, la actividad 1, que fue muy similar a la que hizo Natalia hoy con todos nosotros, pero nosotros allí invitamos al docente a que realice una actividad de sensibilización con los estudiantes. ¿Vieron cómo hicimos hoy? Se reproducen sonidos de la naturaleza, se van registrando por escrito o a través del dibujo lo que van sintiendo, lo que van imaginando, y posteriormente trabajamos con esta imagen. Una aclaración. En este caso, siempre decimos lo mismo, ¿no? Fuimos convocados por los compañeros de Tacuarembó. Esta misma propuesta didáctica se puede adecuar a cualquier tema, a cualquier imagen que ustedes deseen abordar para la construcción de una narrativa digital. ¿Ah? Nosotros en particular tomamos esta porque era la que nos convocaba, pero las narrativas digitales, como decían los compañeros, nos sirven para contar y bueno, las podemos usar para diferentes espacios que querramos trabajar con los estudiantes. Entonces, trabajamos con la imagen, como hicimos hoy, como hizo Natalia hoy con nosotros, el análisis denotativo de la imagen, y allí hay preguntas sugeridas para que el docente le haga a los estudiantes. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Es una pintura? ¿Es una fotografía? ¿Qué características tiene? Y se empiezan a indagar acerca de los elementos visuales, los puntos, las líneas, las texturas. Allí dice focalizar en el uso de la línea de horizonte y la simetría. Vieron que hoy una de las compañeras tuvo en cuenta ese punto cuando le pedimos una primer reflexión, un primer comentario acerca de esa imagen. Bueno, me parece que era como un buen disparador para poder trabajarlo y para poder empezar a analizar desde el espacio que hoy nos convocaba, que era el espacio artístico, empezar a analizar esta imagen. Luego se realiza el análisis connotativo de la imagen, se me fue, Jimé, ahí, y ahí viene la otra parte, que también lo decía Natalia hoy, no solamente qué es lo que veo, sino
¿qué me transmite? Y allí ustedes hoy ponían, me transmite paz, me transmite tranquilidad, me transmite calma, ¿sí? ¿Qué se pueden imaginar a partir de esa imagen? Si pudieran estar allí, ¿qué podrían estar haciendo? Y entonces allí le sugerimos al docente anotar las resonancias que vayan surgiendo en el aula, las sensaciones, las ideas, las emociones, los pensamientos. Seguimos un poquito más y vamos a la actividad 2. La actividad 2 es la actividad de registro y entonces a partir del análisis de la actividad anterior le vamos a solicitar a los niños que piensen en una breve historia y para ello van a tener que pensar en posibles personajes de obras conocidas o inventadas, empezar a pensar cómo son esos personajes, qué les ocurre, qué sucede, qué están haciendo esos personajes, posibles conflictos, nudos a resolver. Entonces, bien pautado, en una primera instancia, los estudiantes van a realizar un primer registro. Hoy a nosotros no nos daba el tiempo de hacer todo esto, pero con los estudiantes y en varias etapas lo podemos hacer. En un primer momento vamos a pedirles que hagan un registro escrito de la historia pensada. Y entonces ese registro se va a poder continuar escribiendo en varios borradores que el docente irá trabajando. En una segunda instancia, con la tablet o la computadora, deberán realizar un registro oral y entonces allí pueden utilizar un grabador de voz para grabar, ¿sí?, el relato creado. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el docente realice un abordaje previo del concepto de relato. Vieron que hoy los compañeros desde lengua estuvieron diferenciando narración de historia de relato. Vamos a la actividad 3 y esta actividad es la de sonorización. Entonces, ya hicimos un primer registro escrito, hicimos los borradores, hicimos la grabación desde la oralidad. Ahora, con los registros orales, les proponemos que busquen sonidos, y allí proponemos algunos bancos de sonidos gratuitos, ¿sí? Recuerden siempre que vamos a tratar siempre de utilizar con nuestros estudiantes aquellos materiales en la web que sean con una licencia Creative Commons o que sean de dominio público. Eso también es parte de la competencia digital que tenemos que trabajar con los estudiantes, ¿sí? El respetar los derechos de autor, el saber dónde buscar. Bueno, les podemos ir sugiriendo e ir dando estas pautas al momento de trabajar. Les vamos a proponer esos bancos, esos repositorios de sonidos, y allí van a buscar sonidos de la naturaleza en este caso, ¿sí? Porque se adecua a la imagen que era la de la laguna. Entonces, posteriormente vamos a descargar algunos de esos sonidos y los vamos a pedir que los guarden en una carpeta. Y acá podría seguir abriendo la actividad y diciendo, bueno, si los estudiantes no saben armar carpetas, podría el docente trabajar armando las carpetas para guardar esos materiales, y en una guardo los relatos, y en otra guardo los audios, y en otra guardo los sonidos que descargué, que es un trabajo también que puedo ir haciendo con los estudiantes. Pasamos a la actividad 4. ¿Vieron cómo de a poco vamos a ir construyendo esta narrativa digital donde tenemos varios elementos a tener en cuenta? Acá lo que les vamos a proponer es crear un collage digital. A partir del relato creado, los sonidos seleccionados, se va a proponer a los alumnos la intervención de la fotografía disparadora de la propuesta utilizando la técnica del collage digital. Entonces, les sugerimos esta, pero quizás haya docentes o haya dinamizadores que puedan sugerir otra. Acá los compañeros de arte proponen la del software Inkscape, que forma parte de las aplicaciones que están en los equipos de Ceibal, para, por ejemplo, armar un collage digital, ¿sí?, a partir de la imagen de la laguna, y ese collage que después sea compartido por los estudiantes en la plataforma CREE. Seguimos también con competencias digitales
¿no? Esto de subir a la plataforma, de armar el collage digital. El compañero armó todo un paso a paso, un tutorial de cómo trabajar con Inkscape, que el docente que quizás no lo conozca, lo puede utilizar desde allí. La idea es, como aparece acá en esta última imagen, a partir de la imagen de las lavanderas, poder crear un collage digital donde cada uno pueda agregar sus personajes o lo que desee a esa imagen, ¿sí? Que se va a ir construyendo. Vamos un poquito más abajo y llegamos a la actividad 5 de narrativa digital. Dice, se propondrá a los estudiantes trabajar en un software de edición de video, por ejemplo, Canva o uno similar, para organizar los insumos recolectados en las actividades anteriores y así crear una narrativa digital. Vieron que nosotros utilizamos imágenes, sonidos, un relato, o sea, tiene que haber un guión, un hilo conductor para contar esa narrativa digital. ¿Y en qué me voy a apoyar? Bueno, en el formato digital y en diferentes elementos. Audio, las grabaciones de la voz, el collage digital, ¿sí? Pasamos entonces, perdón, me faltó acá, se sugiere también abordar con los estudiantes de qué hablamos cuando hablamos de narrativa digital. Nosotros pusimos la definición con la que también estuvimos trabajando con ustedes, la ponemos en las sugerencias didácticas para que los docentes que utilicen esta propuesta tengan en cuenta qué entendemos por narrativa digital. Y también agregamos un tutorial de cómo trabajar en Canva para editar, para armar esa narrativa digital y convertirla en un video. Vamos a pasar a la actividad 6 luego, donde tenemos algunas reflexiones desde lo literario, ¿sí? Y entonces el docente puede allí elegir algunas producciones que hayan hecho, que hayan realizado, que presenten personajes fantásticos, dragones, sirenas o algunos más realistas, e identificar sus características y acciones, así como también pueden elegir alguna narración que tenga narrador interno y otra con narrador externo, y comparar los posibles efectos que causa en el lector en relación a estas elecciones. Vieron que nosotros ya esto no podíamos llegar. En la actividad 7 vamos a tener la puesta en común con la apreciación y la reflexión, y entonces allí decíamos, bueno, en este punto ya van a haber creado las narrativas digitales, seguramente sea un trabajo que puedan realizar en pequeños grupos, porque sabemos que a veces en el aula es difícil que cada uno lo haga, pero sí que lo puedan hacer en equipo, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, está bueno integrar también en la etapa de evaluación una lista de cotejo. Y entonces decíamos, bueno, podríamos solicitarle a los estudiantes que evaluaran las creaciones, las narrativas creadas, que las compartieron dentro del grupo, que podamos realizar una lista de cotejo con ellos, ¿sí? Entre ellos, para que puedan ver si efectivamente esas narrativas digitales cumplen con estos aspectos. ¿Te animás a abrir un poquitito? Solamente porque me parecen interesantes las preguntas que aparecen ahí en la lista de cotejo, que ya estamos llegando al final de la propuesta, pero es un trabajo que también lo pensamos bastante y decíamos, bueno, ¿de qué manera le planteamos a los estudiantes, ¿no? Esto que se plantea el maestro en el aula, bueno, ¿de qué manera les pregunto? ¿Cómo lo podrán responder? Bueno, entonces pensamos algunos indicadores que ellos pudieran entender y responder, y donde pudieran poner sí, no y hacer algún comentario. Entonces les podíamos pedir que a partir de las narrativas digitales que fueran compartiendo, que pudieran evaluar. El relato presenta como entorno a la laguna. Los elementos incluidos, las imágenes, los sonidos, ¿se relacionan con el relato? ¿El audio se escucha bien? ¿Las imágenes se ven bien? ¿Son nítidas? ¿Están pixeladas? ¿Se entendió lo que cuenta esta narrativa? O sea,
buscamos un lenguaje que fuera adecuado para los chicos de este tramo, para que pudiera darnos cuenta de si efectivamente ellos comprendían si esa narrativa digital tenía todos los elementos necesarios. Lo mismo que podíamos haber hecho nosotros con ustedes si hubiéramos creado las narrativas digitales, que no nos daba el tiempo de hacerlo, ¿sí? Pero dijimos, bueno, y después de hacer esa actividad con la lista de cotejo, con los estudiantes, les proponíamos en la última actividad, se me fue la última parte, que es una rutina de pensamiento, ¿sí? En esa rutina de pensamiento, Jimé, ¿me la ponés? La rutina de pensamiento que estaba allí en la propuesta. Si no la comparto yo. Está el ticket de salida. Sí. Pero ya estamos en I-34 y Bueno. igual los compañeros van a poder apreciar el recorrido, ya lo conocen, de las propuestas, y me parece que el nudo de cómo fue que lo pensamos y cómo fue que estuvimos trabajando para la elaboración de la Para que propuesta. te acopla un poquito, Jimé. Perdón. Lo que te decía es que estamos sobre la hora. Sigue con eco. Capaz que voy ahí. Dejamos por acá, lo que te decía Sí. Jiménez, dejar por acá y que los compañeros luego puedan ingresar a Uruguay Eduque, recorrer la propuesta, porque ya estamos en I-35 y estamos ya 5 minutos pasados del tiempo. Les habíamos, tenemos otras propuestas que también se encuentran en los portales. Habíamos creado otra que se llama La Laguna de las Lavanderas, resignificando territorios a través de herramientas digitales, que está muy buena también. No trabaja narrativas digitales, pero sí es una propuesta didáctica para trabajar a través del arte y las ciencias sociales. Así que los invitamos a continuar explorando en los portales. Y para finalizar, los vamos a invitar a que, para cerrar esta jornada, cada uno fuera pensando y nos contara a través del chat si tuvieran que ponerle un titular a este encuentro. ¿Cómo sería si fuera un titular de un diario el encuentro de hoy? Este encuentro que tuvimos. Lo podemos ir compartiendo a través del chat si quieren. ¿Qué titular le pondrían al encuentro de hoy? Pensando también en que este es el segundo encuentro y que nos queda uno más, entonces la idea es poder retomar lo que, como retomamos también del primer encuentro, lo que ustedes escriban ahora para resignificar nuestro próximo encuentro. De alguna manera, hacer como un ciclo que sea significativo para ustedes, ¿no? Por eso nos parece importante en el cierre los aportes que nos puedan dar. Gracias, Natalia. Te silenciaste, Adri. Sí, disculpen. Gracias, Natalia. Gracias, Verónica. Bueno, están aquí dando cuenta en el chat de que es muy interesante el encuentro de hoy. Yo, si me permiten, mientras el auditorio sigue escribiendo sobre ese titular de diario que solicitó Verónica, yo creo que lo que destaco de este gran equipo de contenidistas es que siempre va hacia la aventura de innovar. Y yo pondría ese gran titular para ellos, que siempre piensan sus prácticas de enseñanza basadas en la didáctica crítica, han partido desde la problematización, han construido juntos, hemos construido junto a ellos el concepto de narrativas digitales, y la verdad que quiero felicitar a este potente equipo que, vuelvo a repetir, cito las palabras de Elliot Eisner cuando dice que todos ustedes y todos los docentes dinamizadores y los docentes de aula pueden hacer anclaje de estas narrativas digitales yendo
hacia la aventura de innovar. Mientras están escribiendo, que veo aquí 4 mensajes en el chat, también los invito a que puedan dar apertura al portal Uruguay Educa, que hoy ha renovado su portada con narrativas digitales. Esta propuesta que presentó todo el equipo está en el lugar número 1 en ese repositorio. También el repositorio Ceibal ha innovado sus propuestas con narrativas digitales, y los quiero invitar a que visiten ambos portales, porque allí van a encontrar narrativas digitales y narrativas analógicas. Ambas comparten, tienen formatos distintos, pero comparten el propósito de comunicar historias. Difieren, sí, profundamente en la estructura, en el soporte y en la relación que establecen con el lector, pero habilitan, sí, las narrativas digitales, por ejemplo, a que se desarrollen estas propuestas pedagógicas que presentó el equipo de contenidistas para poder integrar críticamente las posibilidades del entorno digital. Si les parece, damos lectura al chat de lo que están comentando los colegas. Aquí, por ejemplo, nos ponen nos escriben, recuperando nuestra cultura a través de narrativas digitales. Muy bien, gracias Laura por tu aporte. El arte de digitalizar las memorias. Por supuesto, a través de las narrativas leemos la memoria. El arte a través de las distintas narrativas digitales. Son algunos de los aportes que van quedando, entretejiendo ideas, dice Canelones Costa. Son algunos de los aportes que van quedando en el chat. Por hoy... Perdón, entretejiendo ideas es como si hubiera estado en la cocina de este encuentro, porque realmente fue un entretejido de ideas. Bueno, eso es bien importante destacarlo también, porque este equipo trabaja en forma interdisciplinaria y así nos enriquecemos todos. Y así debemos trabajar también los maestros dinamizadores con los maestros de aula en territorio, ¿sí? Los directores de los centros de tecnología, cada uno desde su distrito, ¿sí? En una cultura colaborativa, para que no quede solo en lindas palabras, sino que realmente pueda concretarse en la realidad. Será hasta el próximo encuentro. Nos volvemos a encontrar hoy de tarde, ¿sí? A las 13:30 con los compañeros del turno vespertino, y el tercer encuentro del ciclo será el 6 de junio, también a las 9 horas. De mi parte, y desde la dirección de los portales y desde el Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, felicitar a este equipo que apuesta siempre a la innovación. Nos vemos el 6 de junio.